Bien, entonces hoy vamos a ver ansiolíticos e hipnóticos, ¿sí? Esta semana terminamos con sistema nervioso central y después empezamos con tracto gastrointestinal. Me preguntan si voy a subir la clase de mañana en el día. Sí, yo en general lo que hago es, después de terminar la clase, que se procese el video, ya lo subo, ¿sí? Así que eso va a quedar listo. Bien, empezamos. Bien, empezamos con ansiolíticos. Vamos a hablar un poco, definir un poco primero lo que es la ansiedad, ¿sí? Entonces, la ansiedad puede ser una reacción emocional normal. En general, la ansiedad es lo que permite que se den las tareas día a día de una persona, ¿sí? Cuando se desencadena un sentimiento de ansiedad ante una situación amenazante o potencialmente amenazante, ¿sí? Pero también puede ser que la ansiedad ya no sea una reacción emocional normal, sino que pase a ser un trastorno psiquiátrico, y esto va a depender entonces de la intensidad, ¿sí? Y de cómo afecta las tareas diarias. Entonces, en general, todos vamos a sufrir un poco de ansiedad, es una reacción normal, de hecho es una reacción deseable, ¿sí? Si no sintiésemos ansiedad ante una situación amenazante, no desencadenaríamos todos los sistemas que hay que desencadenar para reaccionar ante esa amenaza, ¿sí? El problema es cuando tiene una intensidad muy alta o cuando interfiere con la actividad normal de una persona. También puede ser que la intensidad sea desproporcionada en relación a la situación amenazante que se está viviendo. Eso también sería un trastorno. ¿Ah? Cuando la atención de la persona pasa a ser siempre ese sentimiento de ansiedad, es ahí cuando se transforma en un trastorno psiquiátrico. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a sentir una persona cuando tiene un sentimiento de ansiedad? Bueno, una aprensión, un temor o una angustia frente a algo que se valora amenazante. Puede también desencadenarse como un estado de irritabilidad. Y luego un conjunto de síntomas somáticos, ¿sí? Como sudoración, palpitaciones, opresión, fatiga, micciones frecuentes y bueno, todo lo que ven ahí. Me imagino que más de uno habrá sentido esto alguna vez, ¿sí? Es normal. El tema es cuando justamente se vuelve un problema, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trastornos de ansiedad pueden aparecer? Bueno, existen diferentes trastornos, por ejemplo, la ansiedad generalizada, pánico, ¿sí? Que se desencadenan muchas veces ataques de pánico, ¿sí? Fobias, trastorno obsesivo compulsivo o estrés postraumático. ¿Ah? Todos estos son trastornos de ansiedad, son ansiedades patológicas, que como les decía hoy, está ahí bien definido, ¿sí? Es la aparición de un sentimiento de ansiedad en ausencia de un estímulo o con intensidad desproporcionada. Últimamente se ha visto un aumento en la prevalencia de estos trastornos de ansiedad. Deben haber escuchado cada vez más casos de gente conocida que está sufriendo algo por el estilo, y esto se puede dar por cualquiera de estas razones que vemos en esta diapositiva. Por una sociedad con escasa tolerancia al fracaso, por una actividad laboral que es cada vez más exigente e insegura, por falta de apoyo familiar o social, por dificultades de convivencia y comunicación familiar, o incluso por sentimientos de soledad. Y con todo el tema de la pandemia, ¿sí? y todo lo que está generando, es muy común que hoy en día todo lo que son trastornos de ansiedad estén un poco exacerbados. Bien. Entonces, ¿cómo se genera este sentimiento? Bueno, primero hay un estímulo externo, que puede ser externo o puede ser una vivencia, o sea, no solo se desencadena a partir de un estímulo externo, puede también ser un estímulo interno, ¿sí? La memoria y cómo uno valora la situación que está viviendo juega mucho, ¿sí? En cuanto al desencadenamiento de la ansiedad. Luego, cuando uno percibe este estímulo, va a haber un incremento en la atención, un incremento en el estado vigilante, y a partir de caracterizar o de identificar ese estímulo como un estímulo amenazante,
surge todo lo que es el mecanismo de defensa que va a generar el cuerpo. Por ejemplo, no sé, yo veo algo que me da miedo, algo que me puede hacer daño, y lo primero que voy a hacer es correr. ¿Ah? Eso es el sentimiento de ansiedad, eso es lo que genera, ¿sí? Eso es la consecuencia final. Bien. ¿Cuál es uno de los principales neurotransmisores que están involucrados en todo lo que es este sentimiento de ansiedad? El GABA, ¿no? El GABA, si ustedes recuerdan, lo tienen que haber visto cuando hablaron de neurotransmisores, cuando vieron el sistema nervioso, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, ¿no? Regula muchísimos mecanismos de transmisión nerviosa, ¿sí? Entre ellos es el que también modula un poco lo que son los sistemas adrenérgicos o sistemas serotoninérgicos, ¿no? Que están obviamente relacionados con todo lo que son trastornos de ansiedad. Fíjense que cuando hay una situación amenazante a partir de un estímulo externo o una vivencia, ¿sí? Lo que se va a desencadenar justamente para generar esta defensa o esta evitación de la situación amenazante, va a ser el sistema adrenérgico y el sistema serotoninérgico. Y esto es lo que va a hacer que yo pueda correr, que yo pueda desencadenar todas esas cosas, abra bien los ojos, lo deben haber visto bastante cuando vieron lo que era estimulación del sistema adrenérgico y cómo funcionaba. Entonces el GABA lo que va a hacer es justamente modular esa respuesta, ¿no? Si yo voy a tener una respuesta exacerbada del sistema adrenérgico o serotoninérgico, voy a tener un trastorno de ansiedad, ¿sí? El GABA, al ser inhibidor del sistema nervioso central, lo que va a hacer es bajarme, ¿sí? Va a modular esa respuesta, modular la intensidad de esa respuesta, o cesarla cuando ya haya terminado esa situación amenazante. Entonces, ¿qué es un fármaco ansiolítico? Es el que alivia o suprime el síntoma de ansiedad sin producir en lo posible sedación o sueño, ¿no? Está muy arraigado el tema de que un ansiolítico, y ustedes deben conocer principalmente las benzodiazepinas, un ejemplo clásico, el diazepam, ¿sí? Está muy arraigado el hecho de que sí funciona como ansiolítico, pero también tiene un cierto efecto sedante. Esto puede ser así o no, y vamos a ver más adelante cómo se separa eso, ¿sí? Pero entonces, dentro de los ansiolíticos vamos a tener aquellos que también tienen un efecto sedante, como las benzodiazepinas o los barbitúricos. Después vamos a tener ansiolíticos que no, estos que son sedantes e hipnóticos, van a estar su mecanismo de acción muy relacionado con el sistema GABAérgico, ¿ah? Pero después también tenemos otro tipo de ansiolíticos, como la buspirona, bastante conocido dentro de su grupo, que en realidad van a actuar más que nada sobre el sistema serotoninérgico, ¿ah? Y luego también hay otro tipo de ansiolíticos que tienen una cierta actividad ansiolítica, pero a su vez también lo que hacen es actuar sobre algún componente vegetativo. Ahí tenemos, por ejemplo, los antihistamínicos, los neurolépticos, que son los antipsicóticos, que les vamos a ver la clase que viene, algunos antidepresivos y también los bloqueantes beta-adrenérgicos. Algunas consideraciones para usar un fármaco ansiolítico. Más que nada las dos primeras van a ser para aquellos fármacos que su mecanismo de acción está relacionado con el GABA, y vamos a ver un poco por qué. Pero las consideraciones que hay que tener son que deben usarse en la menor dosis efectiva y durante periodos de tiempo limitados o de forma intermitente, ¿no? Esto es por un efecto adverso que presentan sobre todo las benzodiazepinas, que es el desencadenamiento el desencadenamiento de dependencia o de tolerancia, y lo vamos a ver bien qué significa. Pero entonces, para utilizarlo de la mejor manera, la manera más efectiva y más segura, la idea es hacerlo a dosis bajas, ¿sí? Y por tiempos cortos, o de manera intermitente, ¿no? Luego, no consumir bebidas alcohólicas en conjunto con la administración del fármaco, ¿sí? Durante el tratamiento. Esto es porque el alcohol tiene un efecto similar al de las benzodiazepinas, por ejemplo,
y por lo tanto se pueden sinergizar los efectos, ¿no? Y por último, y esto sí ya es para obviamente todos, es que hay que combinarlo con una terapia no farmacológica. Se dice muchas veces que en realidad el componente principal del tratamiento de un trastorno de ansiedad no es el farmacológico, ¿tá? Si bien algunos trastornos de ansiedad pueden necesitar de un tratamiento farmacológico, y obviamente va a ser de mucha ayuda, no debería ser el eje principal de la terapia, ¿tá? Debería ser simplemente un componente más. Hay que combinarlo con otro tipo de terapias no farmacológicas, por ejemplo, podría ser una terapia psicológica, ¿sí? Esto en realidad se cumple también, por ejemplo, para los trastornos de sueño que vamos a ver más adelante. Bien, entonces empezamos con las benzodiazepinas, ¿tá? Este es como el grupo más grande que vamos a ver hoy. Van a ver que se utiliza tanto como ansiolíticos como hipnóticos, ¿sí? Así que todo lo que vamos a ver para las benzodiazepinas ahora también obviamente se va a cumplir cuando veamos el tema de hipnóticos. Entonces las benzodiazepinas se usan para, son bastante, como en realidad las benzodiazepinas son un grupo muy grande, o sea, hay muchos tipos de benzodiazepina, van a ver que las indicaciones son extensas, se utilizan prácticamente para casi todos los trastornos de ansiedad conocidos. Sí hay algunas que van a ser más efectivos para algunas cosas y otras que van a ser más efectivos para otras. Y vamos a ver un poquito cómo es eso. Pero van a ver que entonces las indicaciones son muy amplias. Entonces, van a servir o van a estar indicados tanto para trastornos de ansiedad generalizados, como para trastornos que tengan también un componente depresivo, para fobias, para trastornos obsesivos compulsivos, para trastornos de estrés postraumático, para el insomnio, para trastorno afectivo bipolar, para caticia, para síndrome de privación alcohólica, ¿sí? Y para abuso o dependencia de sustancias. Y esto vamos a ver porque genera como algo similar a lo que genera el alcohol, entonces por tanto se pueden utilizar como para prevenir lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica, ¿tá? O de dependencia a otra sustancia. Es cuando no te puedes dejar de mover, hiperactividad, digamos. Bien, entonces las benzodiazepinas van a tener diferente tipo de acción, ¿sí? Van a tener la acción ansiolítica, que es la que nosotros queremos, pero también van a tener acción miorelajante, acción anticonvulsivante, acción hipnótica y otras acciones, ¿sí? La acción ansiolítica es la que estamos buscando cuando tenemos un trastorno de ansiedad en general. También muchas veces se puede querer también un cierto efecto de sedación. En principio no es el buscado, pero puede llegar a ser de ayuda en algún tipo de trastorno, ¿no? Pero entonces la acción ansiolítica en realidad no altera la realización de ningún tipo de ejercicio físico o mental, pero puede llegar a tener efectos adversos como sopor, letargia, sueño, ¿sí? Debilidad muscular, etc., ¿no? La acción miorelajante, que es de relajación de músculos, se ejerce directamente sobre el sistema nervioso central, y es un fármaco que va a tener su receptor a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces la acción miorelajante se va a ejercer a este nivel, no a nivel de los músculos propiamente dichos, ¿sí? Y lo que tiene la acción miorelajante es que se observa en conjunto con la acción hipnótica, ¿sí? Con la sedación. Entonces muchas veces limita su utilidad, porque si yo quiero una acción miorelajante pero no sedar al paciente, no lo voy a poder lograr fácilmente, o incluso directamente no lograrlo, ¿sí? ¿De qué depende este tipo de acciones? De la dosis, ¿no? A dosis bajas, las benzodiazepinas tienen mayormente acción ansiolítica. A medida que uno va aumentando la dosis, la benzodiazepina va a tener primero un efecto sedativo también, ¿sí? Y luego un efecto miorelajante. Por eso es que dice que la acción miorelajante se da, ¿sí? O se observa a dosis en las que también es sedante. Y por lo tanto, entonces, no se va a poder utilizar como miorelajante sin producir esa sedación. ¿Ah? Después también puede tener una acción anticonvulsivante, ¿ah? Y se aprecia tanto para convulsiones por agentes tóxicos como otro tipo de convulsiones como las febriles, o como las que ocurren cuando hay un síndrome de abstinencia al alcohol, ¿no?
Por ejemplo, el diazepam, pueden haber escuchado que se utiliza para calmar crisis convulsivas, ¿sí? O sea que en realidad también puede llegar a tener una acción anticonvulsivante y, como dijimos, también una acción hipnótica, ¿no? Entonces, hoy les hablaba de que en realidad el grupo de las benzodiazepinas es un grupo muy amplio que tiene distintos fármacos dentro de este grupo, y hay algunos que se usan más que nada por su acción ansiolítica, otros que se utilizan más que nada por su acción hipnótica, otros por su acción anticonvulsivante. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para trastornos de ansiedad se usa mucho el diazepam, se usa mucho también el alprazolam, ¿no? Para acción hipnótica se usa el midazolam, lo deben haber escuchado, por ejemplo, como anestésico, como para producir una primera sedación antes de dar una anestesia quizás más fuerte, ¿tá? O el flunitrazepam también se utiliza mucho por su efecto hipnótico. Y luego, como anticonvulsivante, ¿tá? Está también el diazepam, que era lo que les decía hoy, los que les mencionaba hoy, pero también se utiliza mucho el clonazepam o el lorazepam, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Bueno, van a ejercer su efecto potenciando la acción del GABA. Esto es lo que les decía hoy. El GABA, recuerden, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y modula lo que es la respuesta del sistema adrenérgico y del sistema serotoninérgico. Entonces, lo que va a hacer la benzodiazepina es justamente potenciar esa acción del GABA ante un sistema adrenérgico o serotoninérgico que está teniendo una respuesta exacerbada, ¿no? Entonces lo que yo quiero es potenciar el GABA para disminuir ese sentimiento de ansiedad. Entonces vamos a ver que el receptor de GABA, ¿sí? Tiene un sitio de acción para el GABA, para este neurotransmisor, y también tiene un sitio de acción para las benzodiazepinas, ¿sí? Lo que hace la benzodiazepina es, una vez unida a este receptor junto con el GABA, aumenta la afinidad del neurotransmisor por el receptor y lo que hace es prolongar, ¿sí? La apertura de los canales de cloro. Ahora lo vamos a ver con un dibujo que va a quedar un poco más claro. Entonces, como les explicaba, hay una progresión del efecto, ¿tá? Según la dosis de benzodiazepina que se utilice. Entonces se inicia con una actividad ansiolítica cuando la ocupación de receptores es baja, eso quiere decir cuando se da una dosis baja y por lo tanto se da una exposición baja al fármaco, o sea, una baja concentración. Digo baja, pero digo efectiva, ¿no? O sea, es una concentración efectiva, pero baja, dentro de las concentraciones efectivas que podrían llegar a dar. ¿Sí? Luego avanza hacia la actividad anticonvulsivante y sedante, y por último está la actividad miorelajante cuando la ocupación es máxima. Cuando decimos ocupación, de nuevo, les estoy hablando de un tema de concentraciones que se alcanzan a ese nivel y por lo tanto de dosis que se administran, ¿sí? Entonces, a dosis baja va a tener primero un efecto ansiolítico y a medida que aumenta la dosis va a tener un efecto anticonvulsivante y sedante y luego miorelajante. Entonces, con esto se ve que es posible separar la acción ansiolítica de la acción sedante utilizando, por ejemplo, bajas dosis. Y eso era una de las consideraciones que hablábamos en las primeras diapositivas, ¿sí? Si yo lo que quiero es simplemente la acción ansiolítica, ¿sí? Y no producir sedación en el paciente, entonces debo utilizar dosis bajas, dosis efectivas, pero bajas, la mínima dosis efectiva que pueda, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un dibujo que va a quedar más claro cómo funciona entonces la benzodiazepina o cómo es su mecanismo de acción. Tienen ahí el receptor del GABA, que es un canal de cloro, está sobre la membrana de la neurona, ¿sí? La neurona, recuerden, tiene un potencial negativo, ¿sí? Basal negativo, y cuando empieza el potencial de acción, entonces se va cambiando ese potencial a positivo para que vaya progresando, ¿sí? El potencial de acción, para que vaya avanzando a través del axón ese potencial de acción, ¿sí?
Entonces lo que ocurre, por ejemplo, cuando se libera adrenalina, ¿sí? O noradrenalina. El potencial de acción va a hacer que el potencial de la membrana vaya cambiando a positivo a través del axón para continuar el potencial de acción. El GABA lo que va a hacer es modular eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el GABA? Promueve la apertura de estos canales de cloro. ¿Sí? Los canales de cloro lo que hacen es permitir la entrada de cloruros hacia adentro del axón. ¿Sí? Entonces, cuando se une el GABA, y lo pueden ver en esta segunda etapa, ¿sí? Cuando se une el GABA, este canal se abre y permite la entrada de cloruro. ¿Sí? Al entrar el cloruro, el axón queda con un potencial aún más negativo del que estaba. ¿Sí? O simplemente se está de nuevo polarizando. Pero la idea es que entren más iones negativos hacia el axón para que cese ese potencial de acción, ese impulso nervioso. ¿No? Cuando además del GABA, ¿sí?, se une una benzodiazepina, y fíjense que los sitios de acción son diferentes, más que sitios de acción, los sitios de unión son diferentes, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es prolongar la apertura de este canal, ¿sí?, y permitir una acción aumentada del GABA. ¿No? Simplemente aumenta la afinidad del GABA por su sitio de unión y prolonga la apertura de este canal. Entonces permite la entrada de aún más iones cloruros hacia adentro de la neurona. ¿No? Entonces la neurona queda con un potencial aún más negativo que el basal, y por lo tanto va a ser más difícil excitar a esa neurona. ¿Se entiende el mecanismo de acción? Bien. Perfecto. Entonces seguimos. Algo interesante de notar es que la benzodiazepina, para tener acción, ¿sí?, va a necesitar de que el GABA esté unido a su sitio de unión correspondiente, ¿no? La benzodiazepina por sí sola, ¿sí?, no va a poder tener más acción que la que tendría el GABA presente. ¿Se entiende? O sea, sí o sí voy a necesitar de este neurotransmisor a nivel de sistema nervioso central. Y esto lo que hace es que la acción esté también modulada por la presencia de GABA a este nivel. Me piden a ver si puedo repetir lo último, que supongo que será algo de mecanismo de acción, así que vamos a repasar un poco cómo funciona de nuevo esto. Tenemos entonces a nivel de membrana del axón, ¿sí?, un canal de cloro, de cloruro en realidad, ¿sí? Bien, la parte C de la imagen me dicen. Pero bueno, acá tenemos una membrana de axón, ¿sí?, con un canal de cloruro. Este canal basalmente va a estar cerrado, y la membrana va a tener un potencial, la neurona va a tener un potencial negativo en el interior, ¿ah?, que se va a transformar en positivo cuando aparece un impulso nervioso. ¿Ah? Cuando está el GABA presente, este canal de cloruro se abre, entran iones cloruros, ¿sí?, y hiperpolarizan el axón. ¿Ah? Lo que hacen es dejar el potencial negativo dentro del axón. ¿Sí? O restaurar el potencial basal, o dejarlo aún más negativo para que sea menos excitable la neurona. Cuando a su vez también se une una benzodiazepina, de nuevo fíjense que los sitios de unión son diferentes, y que la benzodiazepina necesita de que el GABA esté unido para ejercer su acción, lo que hace es aumentar la afinidad del GABA, y permitir entonces que estos canales estén abiertos por más tiempo, prolongar la apertura de estos canales. Entonces entran aún más iones cloruro, ¿sí? Potencian la acción del GABA, dejan a la neurona aún más negativa, con un potencial de acción aún más negativo, ¿sí?, y por lo tanto esta neurona queda menos excitable. Bien, seguimos.
recordando un poco un concepto, ¿sí? Existen agonistas de un receptor, existen agonistas inversos y existen antagonistas. Entonces, un agonista es aquel que se une, acá está hablando particularmente de receptores benzodiazepínicos, pero esto es en realidad trasladable a cualquier tipo de receptor, ¿sí? Entonces, un agonista es aquel que se une al receptor y potencia la acción del ligando endógeno de ese receptor. Entonces, en este caso, la benzodiazepina sería un agonista del GABA, ¿sí? Luego tenemos un agonista inverso, que es el que se une también al receptor correspondiente, en este caso benzodiazepínico, ¿sí? Pero ejerce la acción contraria, el efecto contrario. Entonces, en este caso sería un agonista inverso, aquel que se una al receptor benzodiazepínico y genere una acción contraria al GABA. Entonces, por ejemplo, cerrando o disminuyendo la frecuencia de apertura del canal. ¿Tá? Y por último tenemos un antagonista, ¿sí? Que lo que hace es bloquear la acción del ligando endógeno o del agonista, ¿sí? Y por lo tanto no permite que ese ligando endógeno, que ese neurotransmisor endógeno, ejerza su acción. Pero por sí mismo no tiene efecto, simplemente es de alguna manera, bloqueador. ¿Sí? Esos son los distintos tipos de uniones que se pueden dar en los receptores. Entonces, en este caso, la benzodiazepina sería un agonista del GABA, ¿sí? Y un antagonista vamos a ver que se puede utilizar justamente para bloquear la acción de las benzodiazepinas o para bloquear la acción del GABA. ¿En qué caso, por ejemplo, se imaginan que podemos querer bloquear la acción de una benzodiazepina? ¿En qué casos podría yo querer administrar un antagonista? ¿Se les ocurre algo? Exacto. Cuando hay una intoxicación por benzodiazepinas, entonces podemos querer administrar un antagonista justamente para bloquear este efecto. Ahí vamos a ver más adelante que un mecanismo ¿sí? Para justamente desintoxicar a una persona que tenga una sobredosis de benzodiazepinas es administrar un antagonista. ¿No? Por eso está bueno tener claro estos conceptos, porque vamos a seguir utilizando estas palabras más adelante. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, y antes de ver esta diapo, quiero que ustedes me digan también qué se imaginan si esta benzodiazepina va a tener acción a nivel del sistema nervioso central, cuál se imaginan que tiene que ser una propiedad farmacocinética indispensable para estas benzodiazepinas. Y yo quiero que tenga acción a nivel del sistema nervioso central, exacto. Va a tener que atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, una benzodiazepina en general tiene buena absorción por vía oral, ¿no? Se puede dar por vía oral como también se puede dar por vía intravenosa, ¿sí? E incluso también se usa la vía sublingual, muchas veces capaz escucharon, ¿sí? La vía sublingual, recuerden, es una vía que es un poco más rápida y además evita el efecto de primer pasaje, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay una crisis o cuando hay queremos una acción rápida, una acción fuerte, intensa, lo que se hace es, en lugar de utilizar la vía oral, es utilizar la vía sublingual. Y si no, también tenemos siempre la opción de la vía intravenosa, ¿no? El equilibrio entre el plasma y el cerebro se alcanza rápidamente, ya que son todas suficientemente liposolubles y obviamente atraviesan bien la barrera hematoencefálica. ¿Ah? Esto que hablábamos recién, si yo quiero que tengan acción a nivel del sistema nervioso central, voy a necesitar que atraviesen la barrera hematoencefálica. Tiene una metabolización extensa y compleja y se generan metabolitos activos. Esto es muy característico de este grupo de fármacos y es muy importante. ¿Ah? Entonces hay una división entre benzodiazepinas de acción corta, intermedia y prolongada, según la semivía de eliminación, no solo del fármaco en sí, sino también de sus metabolitos activos. ¿Ah? Por ejemplo, el diazepam tiene más de un metabolito activo. Entonces, la metabolización es realmente muy compleja en este grupo de fármacos, sobre todo porque estos metabolitos son activos, si no tuviesen actividad no habría problema, pero estos metabolitos son también activos,
Tienen también, digo, efecto ansiolítico, efecto sedante, etc. Y por lo tanto puede ser que se elimine completamente el fármaco que se administró, pero sin embargo todavía permanezcan en el cuerpo metabolitos que sigan teniendo el mismo tipo de acción. Entonces, según la semivida del fármaco y de esos metabolitos, es que se clasifican las benzodiazepinas según la duración del efecto, según la duración de la acción. ¿Sí? Es muy característico esto de la metabolización compleja, generándose metabolitos activos. Entonces tienen clasificado acá las benzodiazepinas según la duración de la acción. Hay benzodiazepinas de acción ultracorta, de acción intermedia y de acción larga. Hay ventajas y desventajas, ¿sí? De que tengan una acción corta o una acción larga. Las vamos a ir viendo a medida que hablemos del tema. Pero, por ejemplo, tienen ahí un ejemplo de ultracorta, el midazolam, un ejemplo de corta, el lorazepam, de acción intermedia, por ejemplo, el clonazepam, el alprazolam o el flunitrazepam, y por último, de acción larga, el diazepam. Y acá ven el de acción larga diazepam, por ejemplo. Obviamente también está influyendo la semivida del fármaco, pero el diazepam particularmente también tiene muchos metabolitos activos, entonces esto hace también que su acción se prolongue. Bien, entonces, ¿cuál es la principal ventaja de las benzodiazepinas? Es que tienen una respuesta rápida, ¿tá? Hay una inmediatez de la respuesta, entonces el paciente siente un alivio inmediato. Y es por eso que se utilizan mucho cuando hay crisis, por ejemplo. No sé si conocen a alguien que haya tenido alguna crisis de ansiedad, pero en general estas benzodiazepinas se pueden utilizar como ataque rápido a esa crisis que se está teniendo, ¿no? Porque su efecto es inmediato. Sin embargo, vamos a ver que otros ansiolíticos, como la buspirona, si bien pueden llegar a tener menos efectos adversos que las benzodiazepinas, tienen un efecto ansiolítico retardado. Entonces, el alivio que siente el paciente no es el mismo, ¿no? Las benzodiazepinas tienen una acción inmediata. Todas las benzodiazepinas son eficaces, ¿sí? Pero la elección de la benzodiazepina varía según si yo la quiero utilizar como ansiolítico, si yo la quiero utilizar como sedante, si yo quiero que tenga ambos efectos, si yo la quiero utilizar en realidad como anticonvulsivante, algo de eso, según la indicación, pero también según la duración que yo quiero que tenga el efecto. ¿No? Recuerden esto de que dijimos, que había de acción corta, acción intermedia, acción larga, ¿no? O sea que dependiendo de la indicación para la que yo la voy a utilizar, o sea, si voy a querer que tenga acción ansiolítica, sedante o relajante o anticonvulsivante, ¿sí? Y la duración del efecto que yo busco. De eso va a depender entonces la benzodiazepina que yo vaya a elegir. Por ejemplo, una cosa que no les mencioné, es que hay muchas benzodiazepinas que no son efectivas para trastornos de pánico, ¿sí? O para trastornos tipo depresivos. Pero sin embargo, por ejemplo, dentro de este grupo, el alprazolam es un fármaco que ha demostrado tener acción, o tener efectividad, y eficacia, perdón, contra ataques de pánico o contra trastornos fóbicos. Entonces, por ejemplo, dentro del grupo, ¿sí? Al ser tan amplio este grupo, va a haber algún tipo de fármaco que tenga eficacia para la indicación correspondiente. ¿No? Y acá vamos a entrar un poquito en cuándo es beneficioso un fármaco de acción corta y cuándo es beneficioso un fármaco de acción más prolongada. ¿No? Los de acción corta o media tienen menos peligro de sedación, ¿no? Si no utilizamos obviamente una dosis elevada. Si utilizamos una dosis muy elevada, todas las benzodiazepinas van a tener el efecto sedante del que hablábamos más atrás. ¿Sí? Pero sin embargo, yo estoy utilizando la mínima dosis efectiva, que es la recomendación de uso para este tipo de fármacos, entonces aquellos que tienen acción corta o media van a tener menos peligro de sedación. ¿No? Y obviamente de acumulación.
¿Por qué es importante o por qué sería interesante que tuvieran menos peligro de acumulación? ¿En qué casos? No del todo tolerancia, lo vamos a ver más adelante ese tema. No, lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? El tema de una intoxicación. Si yo tengo una intoxicación, ahí está, también, de RAMS, está bien, es una buena conclusión, o sea, algo que engloba todo. Si yo estoy hablando de que tengo un efecto adverso, que puede llegar a ser incluso, ¿no? Una intoxicación con benzodiazepinas, entonces tener un fármaco, haber administrado un fármaco de acción corta, hace que esta intoxicación, salir de esta intoxicación sea más fácil, ¿no? Si yo tengo una intoxicación con una benzodiazepina de acción larga, ¿sí? No solamente tengo que esperar a que se elimine el fármaco, sino que tengo que esperar a que se eliminen todos sus metabolitos activos, y esto hace un poco más difícil el sacar a la persona de una intoxicación. Así que en esos casos estaría bueno, ¿sí? O sea, en esos casos es beneficioso o es mejor, ¿sí? El haber administrado una benzodiazepina de acción corta. Obviamente lo mejor sería no haber entrado en una situación de intoxicación, pero los cuadros de intoxicación por benzodiazepinas de acción corta son más fácilmente revertibles, ¿sí? Sin embargo, obviamente, al tener acción corta, lo que va a requerir es que se administre frecuentemente la dosis, ¿no? O sea, va a requerir un intervalo de administración más corto que si fuese una benzodiazepina de acción prolongada. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de las benzodiazepinas de acción prolongada? Justamente esto, ¿no? Que se pueden administrar menos frecuentemente. Muchas veces con una sola dosis al día es suficiente, ¿no? Una de las desventajas de esta acción prolongada es, bueno, lo que ya hablamos, el tema de los cuadros por intoxicación, ¿sí? Que son más difíciles de revertir. Y por otro lado es que también se necesitan mucho más días para alcanzar un nivel estable, o sea, para alcanzar el estado estacionario, ustedes ya bien conocen, se necesitan muchos días, ¿no? Justamente porque la semivida de eliminación es larga, ¿sí? Y vamos a ver que también importa este tema de acción corta, acción larga, cuando hablemos de particularmente el desarrollo de tolerancia y el desarrollo de dependencia que generan estos fármacos, ¿ah? Algo que está mencionado acá es que a su vez en las personas ancianas, ¿sí? Como este es un fármaco que se elimina por metabolización mayormente, ¿no? Aquellos ancianos que tengan una funcionalidad hepática disminuida van a tener que obviamente tener un ajuste de dosis, y preferentemente se va a elegir para esta población una benzodiazepina de acción corta, ¿sí? Para evitar todo lo que es acumulación y posibles cuadros de intoxicación, que en un anciano pueden llegar a ser importantes, ¿sí? Porque imagínense que uno de los efectos adversos obviamente va a ser la sedación. La sedación en un anciano que se pueda caer o que pueda sufrir alguna lesión, obviamente va a ser importante. Entonces, entrando en eso, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes? Y bueno, obviamente la sedación excesiva como primer efecto adverso importante. Alteración del rendimiento y deterioro de los procesos cognitivos. Esto lo que hace un poco es también que no, según la dosis, ¿no? Y según el tipo de benzodiazepina que se esté utilizando, el poder o no, por ejemplo, manejar bajo los efectos de las benzodiazepinas, ¿no? Alteración de la memoria, también puede dar debilidad o fatiga, sequedad bucal, disfunción sexual, visión borrosa, reacciones paradójicas y de desinhibición. Esto paradójicas quiere decir justamente lo contrario a lo que se busca, ¿sí? En este caso sería euforia, exacerbación. Confusión, puede desarrollarse, tolerancia y dependencia, esto lo vamos a ver más adelante como algo un poco más importante. Lo que se llama fenómeno de rebote, esto también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Teratrogénesis y depresión central. Como efecto adverso quizás más frecuente, obviamente la sedación excesiva,
y la alteración de lo que es rendimiento y deterioro de procesos cognitivos. Después todo lo demás puede venir también quizás un poco menos frecuente. Bien, y como hablábamos hoy, en el caso de una intoxicación aguda, lo que vamos a administrar es un antagonista, que ¿qué va a hacer? Bloquear el efecto de las benzodiazepinas. Uno de los antagonistas más conocidos de las benzodiazepinas es el flumazenil. El flumazenil se usa básicamente para esto. Su principal indicación terapéutica es justamente revertir la sedación provocada por benzodiazepinas. Tiene una biodisponibilidad oral baja, pero se puede administrar por vía intravenosa en caso de querer una acción rápida y potente, ¿sí? Y tiene una semivida corta, ¿sí? Tiene una semivida corta. Y ahora entramos un poco a lo que es el desarrollo de tolerancia y el desarrollo de dependencia con este tipo de fármacos, que estaba como efecto adverso, ¿sí? El desarrollo de tolerancia implica que ante una misma dosis, el efecto que uno siente o la intensidad del efecto es menor, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo con un tratamiento crónico con benzodiazepina, uno va a sentir que la misma dosis ya no le genera el mismo efecto ansiolítico o el mismo efecto hipnótico. Entonces, el desarrollo de tolerancia lo que implica es una necesidad de aumentar la dosis de este fármaco para conseguir el mismo efecto, ¿no? Entonces, el efecto al que primero se desarrolla tolerancia es el efecto hipnótico, ¿tá? Más o menos a las 4 semanas de instaurado el tratamiento, ya se desarrolló una tolerancia tal que no se puede seguir aumentando la dosis para conseguir el efecto hipnótico, ¿tá? Y el efecto ansiolítico se alcanza quizás este estado a los 4 meses. Como ven, el desarrollo de tolerancia se da primero al efecto hipnótico. Entonces es común que cuando se instaura un tratamiento con benzodiazepinas, y las primeras semanas se observe un efecto de sedación en la persona, ¿tá? Y luego de estas 4 semanas, quizás el efecto hipnótico de sedación ya no sea tanto, y simplemente prevalezca el efecto ansiolítico. Pero se acuerdan hoy que una de las consideraciones que había que tener era lo de usar la mínima dosis efectiva y a su vez el usarlos por cortos periodos de tiempo o de manera intermitente. El tema de utilizarlo por cortos periodos de tiempo o manera intermitente se debe justamente al desarrollo de tolerancia. También al desarrollo de dependencia, que vamos a ver más adelante, pero también al desarrollo de tolerancia. ¿Por qué? Porque un tratamiento con benzodiazepina instaurado por más de 4 meses no tiene sentido porque se desarrolla tolerancia al efecto ansiolítico. ¿Ah? O sea que tratamiento crónico con benzodiazepinas, no recomendable. ¿Se entendió lo que es el desarrollo de tolerancia? Este es un efecto adverso importante y es algo que está bueno que quede claro justamente para este tipo de fármacos. Bien. También se puede desarrollar dependencia. Dijimos, hay que saber diferenciar estos términos, que en general a veces se pueden llegar a confundir. Tolerancia es que yo tolero, ¿sí?, una misma dosis y te obtengo, perdón, me confundí con una pregunta que está acá, y obtengo un efecto menor. O sea que yo para obtener el mismo efecto a medida que pasa el tiempo voy a necesitar aumentar la dosis. Eso es el desarrollo de tolerancia. El desarrollo de dependencia es justamente desarrollar una dependencia física a las benzodiazepinas y cuando cesa el tratamiento puede llegar a aparecer un síndrome de abstinencia. Lo mismo que se genera con cualquier, por ejemplo, con alcohol, por ejemplo. Uno con alcohol puede generar una dependencia física y al retirar el alcohol aparecer un síndrome de abstinencia. Lo mismo puede pasar por las benzodiazepinas. Recuerden que las benzodiazepinas y el alcohol tienen el mismo efecto, ¿sí? Los dos son depresores del sistema nervioso central potenciando la acción del GABA. Por eso una de las recomendaciones también era no administrarlo en conjunto, porque se sinergizan las acciones. Y de la misma manera que el alcohol genera dependencia, la benzodiazepina también va a poder generar dependencia física.
No es dependencia psicológica, es dependencia física. Entonces, ¿cómo se debe hacer para disminuir la incidencia de este fenómeno? Bueno, cuando suspendo el fármaco, para que no aparezca un síndrome de abstinencia, voy a tener que suspender el tratamiento de manera paulatina. Ahí vamos a ver ahora más adelante cuáles son las pautas que hay que seguir para la suspensión de este fármaco. Entonces, de nuevo, ¿recuerdan lo que vimos al principio? ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de benzodiazepina? Mínima dosis efectiva, justamente para que prevalezca el efecto ansiolítico y no el efecto sedante. Y además, el tema de no tratamientos crónicos prolongados, sino tratamientos cortos o de manera intermitente. Esto último para evitar el desarrollo de tolerancia, ¿sí? Y para evitar el desarrollo de dependencia. Y además de todo esto, cuidar que cuando se suspenda el tratamiento, se siga un cierto régimen de suspensión y no se suspenda un día para el otro, como quizás se suspende, no sé, el tratamiento con un antibiótico. Las benzodiazepinas no se dejan de un día para el otro, no se suspende de un día para el otro. Si yo suspendo el tratamiento de un día para el otro, es muy probable que me aparezca un síndrome de abstinencia. ¿Y por qué se caracteriza el síndrome de abstinencia? Y bueno, acá tienen algunos síntomas menores y algunos síntomas ya quizás más importantes. Síntomas menores, ¿sí? Aumento de la ansiedad, inquietud, insomnio, ¿sí? O sea, todo lo que es contrario a lo que yo venía teniendo. Imagínense que yo venía con un tratamiento en el que se venía potenciando la acción del GABA. Si yo lo elimino ese tratamiento bruscamente, voy a tener una respuesta de GABA muy disminuida, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener una estimulación continua, y por eso puede aparecer aumento de ansiedad, inquietud, insomnio, ¿sí? Náuseas, temblores, palpitaciones, y algo un poco mayor, ¿sí? Síntomas que quizás sean más importantes, convulsiones, estados confusionales, alteraciones de la percepción, etcétera, etcétera. Muchas veces aparece un síndrome de abstinencia porque las pautas de suspensión no se cumplieron de manera adecuada, y es difícil diferenciar si se trata justamente de un síndrome de abstinencia o de una recaída de este trastorno de ansiedad, porque fíjense que los síntomas son bastante similares. Bien. Entonces, ¿cuáles son las pautas de suspensión del tratamiento? Como pauta estándar general, hay que ir disminuyendo la dosis en un 50% cada 5 días. Entonces, si yo estoy tomando, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? 1 miligramo, entonces a los 5 días paso a tomar medio miligramo. ¿Sí? Y a los 5 días siguientes paso a tomar 1/4. Y así. Noelia me hace una pregunta, pero me parece que es un poco específica. No sé si te referís al síndrome de abstinencia, porque en realidad cuando hablábamos de temblores hablábamos de lo que podía parecer por un síndrome de abstinencia, que es cuando se suspende el tratamiento. Y me estás hablando de que al principio del tratamiento sentías algo raro. Sí, eso no sé. Capaz que puede ser un tema particular, quizás estabas con una dosis alta y lo que sentías era como una relajación del músculo, eso ya es algo no sé, más particular. Bien, volviendo al tema, entonces recuerden lo de las pautas de suspensión. ¿Sí? Es importante no cortar el tratamiento de un día para el otro, sino irlo cortando paulatinamente. Se va disminuyendo la dosis hasta cesar el tratamiento. ¿No? Antes de pasar a otro fármaco, quería mencionar de nuevo acá el tema de la acción corta y la acción larga. Habíamos hablado de el tiempo que demora en alcanzar el estado estacionario, la frecuencia de administración, el tema de cuadros de intoxicación, ¿sí? Cuándo es beneficioso uno y cuándo es beneficioso el otro, pero también hay que tener en cuenta esto, ¿sí? El desarrollo de tolerancia y el desarrollo de dependencia.
los síndromes de abstinencia, ¿sí? Obviamente van a aparecer más intensos y más fuertes o más graves si yo ceso el tratamiento de manera inadecuada para una benzodiazepina de acción corta respecto a una de acción larga, ¿sí? Si yo estoy tomando una benzodiazepina de acción corta y dejo la benzodiazepina de un día para el otro, el síndrome de abstinencia que aparece, si aparece, va a ser muy intenso. ¿Ah? Sin embargo, si yo estoy tomando una benzodiazepina de acción larga, quizás el síndrome de abstinencia sea un poco más leve, justamente porque al ser de acción larga, por sí misma, ¿sí? La suspensión o la disminución a la exposición va a ser más paulatina, ¿sí? Justamente porque tiene metabolitos activos, estos metabolitos activos pues tienen que eliminar, y así. O sea, las concentraciones van a bajar más lentamente, y por lo tanto el síndrome de abstinencia quizás sea menor con una benzodiazepina de acción larga respecto a el cese de un tratamiento con una benzodiazepina de acción corta. ¿Se entendió esto? Es interesante ver el tema de para qué cosas puede ser buena una benzodiazepina de acción corta y para qué cosas puede ser buena una benzodiazepina de acción larga, y así. Igualmente cuando veamos la clase de Alzheimer y después el repaso, quizás hablemos un poco más de los conceptos importantes dentro de esta clase. ¿Ah? Pero es interesante que se hayan quedado claro lo que es la ansiedad, cómo actúa el GABA, ¿sí? Es interesante, o es importante también que tengan bien presente cómo es el mecanismo de acción de la benzodiazepina, ¿sí? Algunas propiedades farmacocinéticas de interés, este tema de la metabolización extensa y los metabolitos activos, ¿sí? Que hay de acción corta, que hay de acción larga, los distintos tipos de acciones que tiene, y el tema particularmente del desarrollo de tolerancia y de abstinencia, perdón, de tolerancia y de dependencia, y lo importante de las pautas de suspensión del tratamiento. Y esos son todos conceptos importantes que podemos llegar a repasar en la última clase del sistema nervioso central. Bien, otro fármaco ansiolítico que se utiliza es la buspirona, ¿sí? La buspirona no tiene su mecanismo de acción vinculado al receptor GABA, sino que está vinculado a los receptores serotoninérgicos. Esto hace que entonces no tenga ni acción hipnótica, ni acción anticonvulsivante, ni acción miorrelajante, como sí tenían las benzodiazepinas. De hecho, más que sedación, producen insomnio. ¿Ah? A su vez van a tener como ventaja que no alteran la memoria, no provocan trastornos cognitivos o psicomotores, ¿tá? Que era una desventaja de las benzodiazepinas, por ejemplo, una persona que quería seguir su actividad normal o que conduce un vehículo, ¿sí? Que no iba a poder hacerlo por lo menos en las primeras semanas del tratamiento. Sin embargo, con la buspirona no hay problema en ese sentido, porque recuerden, el mecanismo de acción no está relacionado con el GABA. A su vez, justamente, como no está su mecanismo de acción vinculado con el GABA, tampoco tienen interacción con el alcohol ni con otros depresores del sistema nervioso central. ¿Ah? No se han descrito desarrollo de dependencia física ni síndrome de abstinencia con este tipo de fármacos. Sin embargo, su eficacia ansiolítica es similar a las benzodiazepinas. O sea que es un fármaco que tiene una eficacia ansiolítica buena, ¿ah? Y evita, debido a su mecanismo de acción, evita todo lo que eran los efectos adversos de las benzodiazepinas relacionadas con su potenciación del GABA, ¿sí? O sea, la alteración de la memoria, la alteración de procesos cognitivos, alteración psicomotores, interacciones con otros depresores, desarrollo de dependencia, de tolerancia, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de la buspirona? Es que su acción no es inmediata como la de las benzodiazepinas. Yo les comentaba que cuando hay una persona que tiene una crisis de ansiedad, muchas veces se utiliza una dosis sublingual de alguna benzodiazepina para calmar esa crisis. Con la buspirona eso no pasaría. No podríamos utilizar la buspirona para calmar una crisis aguda. ¿Ah? Eso es porque la acción ansiolítica tarda un tiempo en instaurar. Entonces hay que empezar el tratamiento y continuarlo por un cierto tiempo, y para empezar a ver un alivio de los síntomas de los trastornos de ansiedad.
Entonces, muchas veces el paciente no siente el mismo alivio cuando se trata con buspirona que cuando se trata con benzodiazepina, ¿sí? Simplemente por un tema de no esperar el tiempo suficiente para sentir el alivio de los síntomas, y por lo tanto la adherencia del paciente a ese tratamiento se puede ver afectada, ¿sí? Una de las cosas que se puede llegar a hacer es instaurar un tratamiento con buspirona y a su vez administrar también una benzodiazepina, ¿no? Por lo menos por las primeras semanas de tratamiento, hasta que la buspirona empiece a ejercer su efecto ansiolítico y ahí sí retirar la benzodiazepina. Pero es un tema de que el paciente siente un alivio igualmente esas primeras semanas de tratamiento, ¿no? En cuanto a algunas propiedades farmacocinéticas de la buspirona, bueno, que se absorbe con rapidez, que tiene un importante efecto de primer pasaje, que puede ser hepático o intestinal en realidad, y eso hace que disminuya su biodisponibilidad, que se elimina mayormente por metabolización y tiene un metabolito activo. Sin embargo, la semivida es corta, es de 3 a 4 horas, no es como las benzodiazepinas, ¿sí? De acción larga. Y en este caso, no necesitamos ajuste de dosis para población geriátrica, para población de ancianos. ¿Sí? Como sí necesitábamos para el tema de las benzodiazepinas y lo importante que era debido al tipo de efectos adversos que podía provocar. Los efectos adversos para la buspirona son más leves y de menor incidencia respecto a las benzodiazepinas. Recuerden que no tenemos todo eso que era la sedación excesiva, las alteraciones a nivel psicomotor y a nivel cognitivo, todo eso no está, ¿sí? Los efectos adversos que se pueden ver con la buspirona pueden ser mareos, vértigos, sudoración, disforia, miosis, ¿tá? Y estos efectos tienden a remitir una vez que el tratamiento se instaura, ¿sí? Irse. ¿Qué es remitir? Me preguntan. Cesar. Bien, estos son en realidad los dos grupos o los dos fármacos más importantes que vamos a ver. El grupo de las benzodiazepinas y el grupo, no se llama el grupo de la buspirona, lo tienen más adelante, pero la buspirona, ¿sí? Bien, algo a comentar simplemente es que se ha empezado como a instaurar el tema de utilizar menos ansiolíticos y ir por otras vías no farmacológicas para el tratamiento de la ansiedad. Como les decía yo hoy, en realidad siempre hay que ver al tratamiento farmacológico para este tipo de trastornos como un componente más del tratamiento de la persona, ¿sí? De la terapia de la persona, del paciente, ¿no? No debería ser el eje principal de la terapia, sí un componente, y un componente muy importante, está claro, pero quizás no el eje principal. Una de las cosas que se recomiendan, por ejemplo, es el aumentar la actividad física. ¿Sí? El deporte tiene como efecto el aumentar los niveles de serotonina, ¿no? Y por lo tanto se utiliza mucho el recomendar aumentar la actividad física tanto para trastornos depresivos como para trastornos de ansiedad o de angustia, como pueden llegar a ser estos, ¿sí? Acá tienen un pequeño verdadero falso con algunas cosas importantes de las que vimos hoy. Si quieren, mírenlo, háganlo en su casa y después cuando hagamos el repaso lo vemos bien si tienen alguna duda. ¿Ah? Pero no creo que tengan ninguna duda porque en realidad es bastante fácil, pero cubre quizás los conceptos importantes, con menos detalle del que me gustaría que tuvieran, pero los conceptos importantes que vimos hasta ahora, ¿sí? Esto lo pueden ir haciendo después en sus casas y lo discutimos en una clase posterior. Ahora sí vamos a pasar al tema hipnóticos. Este va a ser un tema más corto porque uno de los principales grupos o principales fármacos que se utilizan son también las benzodiazepinas, y de eso ya hablamos bastante, ¿tá? Así que va a ser un poquito más corto de la parte de ansiolíticos. Sin embargo, para empezar siempre tenemos que definir el trastorno en sí, ¿tá? O cómo viene, o cómo se desarrolla, perdón,
este trastorno. Para eso vamos a definir primero el sueño, que es obviamente un estado fácilmente reversible de disminución de la conciencia, la actividad motora y la capacidad de respuesta al medio ambiente. ¿No? Interesante es ver que el sueño tiene diferentes ciclos, hay un ciclo del sueño, perdón, diferentes estadios. Hay un ciclo del sueño, ¿sí? Y dentro de este ciclo del sueño hay diferentes estadios. Hay un estadio de vigilia al principio, donde se empieza a conciliar el sueño, y luego hay ciclos de sueño no REM, estadios de sueño no REM y de sueño REM. Y el sueño tiene una especie, se le llama, de arquitectura. Hay una arquitectura del sueño. ¿Sí? Es un ciclo que tiene sus diferentes estadios, cada estadio tiene que estar en una cierta proporción particular dentro del sueño para que el sueño sea adecuado. Entonces hay una cierta arquitectura del sueño que es importante mantener. ¿No? ¿Cómo se define el insomnio, que sería justamente el trastorno del sueño? Como la incapacidad para conciliar y o mantener el sueño. Entonces, de conciliación implica que hay una latencia prolongada para el inicio del sueño, o sea que nos cuesta dormirnos, básicamente. Y de mantenimiento es que no te cuesta dormirte quizás, ¿sí? Pero luego de dormido se despierta muchas veces, o no puede llegar a dormir el tiempo suficiente, o sea, un tiempo largo. Entonces, en ese caso hay numerosos despertares y disminución de la duración del tiempo total del sueño. Y esos son los dos tipos de trastornos de insomnio. De conciliación, no me puedo dormir, o de mantenimiento, me duermo pero me despierto mucho o no puedo dormir el tiempo suficiente. ¿Sí? También puede darse que haya una mezcla de las dos cosas. ¿Sí? Y obviamente esto se va a reflejar durante el día con fatiga, disforia, ansiedad, falta de energía y disminución del nivel de alerta conductual. ¿Sí? Porque si bien parece algo banal, en realidad el tema del insomnio puede llegar a ser muy importante, puede llegar a ser muy preocupante, sobre todo cuando es un insomnio crónico, vamos a ver cómo se define eso, ¿sí? Porque recuerden que los ciclos circadianos, creo que en algún momento quizás ya lo hayan hablado con Rosa, son muy importantes. Y trastornos de este tipo incluso pueden dar trastornos a nivel de, no sé, a nivel vascular, depresión arterial o de eventos cardiovasculares que puedan llegar a deberse justamente a no tener un sueño adecuado, o no dormir a las horas que hay que dormir, etc. Bien, me dicen que con Cecilia también lo mencionaron. Entonces, si mencionaron el tema de los ciclos circadianos, deben seguro haber mencionado la importancia de tener un buen sueño, de dormir bien. Esto hace que de noche baje la presión arterial, esto hace que los eventos cardiovasculares la incidencia de eventos cardiovasculares sea menor, etc. O sea que el tema del insomnio, si bien parece algo banal, no lo es para nada. Puede llegar a tener efectos adversos muy importantes cuando es un insomnio crónico. Bien, entonces hay distintos tipos de trastornos del sueño, ¿sí? Tenemos quizás los más comunes, que son las disomnias, son trastornos intrínsecos del sueño o extrínsecos, eso está definido según si es debido a un quizás estímulo externo, por decirlo de alguna manera, o más bien algo interno. ¿Sí? Y también incluyen acá las alteraciones del sueño relacionadas con el ritmo circadiano. Por ejemplo, si hice un viaje y el horario es diferente, o un cambio de turno en el trabajo que me hace dormir, que me hace trabajar de noche. Estos son como quizás los trastornos del sueño más conocidos, las disomnias. Después tenemos las parasomnias, que ya involucran sonambulismo o terrores nocturnos, pueden haber visto parálisis nocturna, que es algo medio feo, la somniloquia, que es hablar dormido, etc. Después tenemos trastornos de sueño que están asociados a afecciones psiquiátricas, como por ejemplo esquizofrenia, depresión o ansiedad, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades o afecciones psiquiátricas que cursan a su vez también con insomnio, ¿sí? El insomnio no es el trastorno en sí, sino que quizás es una consecuencia de otro tipo de trastorno psiquiátrico, ¿está? Y luego tenemos trastornos de sueño que ya están vinculados a una
un daño neurológico particular, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades cerebrales degenerativas, ¿tá? O demencias, o epilepsias, o otro tipo de cosas. Otra manera de clasificar el trastorno de insomnio es según la duración, ¿sí?, del trastorno. Entonces existen insomnios transitorios, ¿tá? Esto se observa en personas que tienen quizás un sueño normal, pero que, sufren algún cambio en su rutina que hace que tengan un trastorno de insomnio quizás por no más de 3 días. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, viajo y el horario es diferente, o estoy durmiendo en un lugar que no es mi casa y por lo tanto me cuesta más dormirme, etcétera, etcétera. En este caso es muy probable que no sea necesario, ¿sí? No, muy probable no es necesario un tratamiento crónico, obviamente, ¿sí? Quizás un tratamiento agudo por un día, pero capaz hasta ni es, ¿sí? Después tenemos los de corta duración, ¿tá? Estos son un poco más prolongados, pero no se extienden por más de 3 semanas. Pueden llegar a estar motivados, por ejemplo, por una situación angustiante particular, como una pérdida de trabajo, o algún problema económico, o algún problema familiar particular por el que esté cursando el paciente en ese momento. Y luego sí tenemos ya los más preocupantes, que son los de larga duración o los crónicos. Estos ya se mantienen por meses o años y ya están motivados por algo un poco más profundo, que puede ser un trastorno psicofísico, un trastorno psiquiátrico, ¿sí?, o algún otro tipo de enfermedad crónica que tenga el paciente. Estos son los que a la larga pueden llegar a derivar en problemas más importantes, ¿sí?, que no solo sea el trastorno de sueño, que ya de por sí es bastante cansador y bastante molesto para el paciente, sino también en otros efectos adversos a nivel físico bastante más importantes, como los que hablábamos hoy a nivel cardiovascular. Bien, ¿qué le vamos a pedir entonces a un fármaco hipnótico ideal? Primero, que induzca el sueño en forma rápida, ¿ah? Que obviamente es lo que toda persona que sufre insomnio quiere. Luego, que ese sueño no solo se concilie de forma rápida, sino que se mantenga por un periodo adecuado, de 7 a 8 horas, ¿tá? Y evitar el tema de los despertares frecuentes. Con esto, como ven, estamos como atacando los dos tipos de trastornos que habíamos visto hoy, los de conciliación y los de mantenimiento. No solo es importante conciliar bien el sueño, sino que obviamente también es importante mantenerlo por el tiempo adecuado, ¿tá? Por eso un fármaco hipnótico ideal, lo que le voy a pedir es que induzca el sueño rápidamente y que a su vez lo mantenga, ¿no? Y otra cosa que le voy a pedir, particularmente respecto al sueño, es que preserve la arquitectura del sueño. Es decir, esto hoy que decíamos, de que el sueño tiene diferentes estadios, ¿sí?, y que además deben estar presentes en porcentajes diferentes y muy particulares, y por lo tanto el tema de preservar todo esto también es importante para un hipnótico ideal, ¿no? Y por último, lo que le pedimos quizás a todos los fármacos o todos los tratamientos es que genere efectos adversos leves, que no sean inmediatos o tardíos, ¿tá? Y que obviamente no haya un desarrollo de tolerancia, por lo tanto que su eficacia no disminuya durante una administración prolongada, ¿tá? Pero esto es algo que quizás le pedimos a todos. Otra cosa importante también en trastornos de insomnio, como vimos, tanto para los trastornos de ansiedad como para otro tipo de trastornos quizás del sistema nervioso central, la terapia farmacológica es un componente nuevamente, pero quizás no sea lo central. Para el tratamiento del insomnio ocurre algo similar, ¿tá? Hay que considerar un tratamiento complementario, no solo el tratamiento farmacológico, sino también el tener hábitos adecuados, ¿tá? Esto se le llama higiene de sueño, ¿tá? Entonces, ¿en qué se basa la higiene del sueño? Bueno, hay que incrementar la actividad física durante las horas de la tarde, cosa de llegar físicamente cansado al sueño, ¿sí?, a la hora de dormirse, disculpen. Evitar situaciones mentales estimulantes horas antes de acostarse. Esta recomendación típica, por ejemplo, de que los niños no utilicen pantallas antes de dormirse, o no se vea la tele antes de dormirse, o utilizar poco el celular antes de dormirse, bueno, esto viene justamente
para evitar el insomnio, para evitar la dificultad de conciliación del sueño. ¿Ah? Entonces, una buena práctica o un buen hábito es justamente evitar este tipo de situaciones estimulantes antes de acostar. Regularizar el horario de ir a la cama, ¿tá? Tener una rutina, a esta hora me levanto, a esta hora me acuesto. Evitar las siestas, ¿sí? Restringir el uso de café, té, bebidas cola y alcohol, así como comidas copiosas. El tema de los estimulantes, ¿sí? El tomar cafeína, el tomar teína, antes de dormir. Levantarse por la mañana siempre a la misma hora, esto ya lo comenté cuando dijimos lo de regularizar el horario, ¿sí? Levantarse y dormirse siempre a la misma hora. Estas son todas recomendaciones, ¿sí? De higiene de sueño, que además de la terapia farmacológica van a ser de utilidad para tratar el insomnio. Bien, y como hipnóticos, ¿qué se pueden llegar a utilizar? Bueno, en realidad, de los más conocidos, obviamente, los agonistas benzodiazepínicos, ¿tá? Las benzodiazepinas. Y luego están los que se llaman compuestos Z, ¿sí? Que son también derivados benzodiazepínicos, pero que los efectos adversos son mucho menores, no generan intolerancia, no generan dependencia, eso lo vamos a ver, y son entonces quizás de elección en ese tipo de casos, como el Zolpidem. ¿Tá? Y luego ahí ven que dice barbitúricos, y justo Melanie me pregunta, ¿fenobarbital se usa como hipnótico? Y ahí tenemos los barbitúricos, que dentro de los barbitúricos sería el fenobarbital un ejemplo, ¿sí? Pero van a ver, y vamos a ver bien al final de la clase, que los barbitúricos ya han caído en desuso como hipnóticos. ¿Ah? Que en realidad tienen tantos efectos adversos que no se utilizan ya para este tipo de trastornos. Sin embargo, sí se utilizan para otro tipo de enfermedades, y el fenobarbital, de nuevo, es un ejemplo, ¿tá? Que se utiliza para la epilepsia. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a derivados de los derivados benzodiazepínicos, tenemos distintos tipos. ¿Tá? Recuerden el tema de que habíamos hablado de las benzodiazepinas, lo de acción corta, potencia, etcétera, etcétera, y tienen acá clasificado según justamente esto. ¿Tá? Entonces, quizás los más utilizados de las benzodiazepinas para el tema de trastornos de insomnio serían el flunitrazepam, ¿ah? Ese debe ser el que más vayan a ver, va a ser, perdón, el que más van a ver, y quizás el midazolam también lo pueden ver bastante. ¿Ah? Estos son las dos benzodiazepinas que más se utilizan por su acción hipnótica o sedante. ¿No? De las benzodiazepinas no quiero hablar mucho más porque en realidad ya hemos hablado de eso toda la clase. ¿tá? Todo lo que hablamos de las benzodiazepinas obviamente se mantiene también para su tratamiento como hipnótico. ¿tá? Así que vamos a ir de lleno al Zolpidem. El Zolpidem es un fármaco que no es exactamente igual a las benzodiazepinas, ¿tá? Pero también se une a los receptores benzodiazepínicos, o los receptores de GABA en realidad, ¿sí? Pero se unen de manera diferente, en un sitio diferente, ¿tá? Y por lo tanto no tienen tantos efectos adversos a nivel cognitivo ni de memoria como lo tienen las benzodiazepinas. ¿tá? Son fármacos un poco más amigables. ¿tá? Tiene un menor potencial de abuso que las benzodiazepinas. ¿no? Esto no lo hablamos, pero de generar dependencia física, al tener una acción similar, por ejemplo, a la del alcohol, etc., las benzodiazepinas son fármacos que son potenciales fármacos que se pueden utilizar para abuso. ¿sí? Entonces quizás en una persona que tenga prevalencia o tenga, no me sale la palabra, facilidad, algo así, ¿sí? Para una tendencia como adictiva, ahí está, algo así, ahí está, eso mismo ya justo Mariel me estaba dando la palabra. Entonces quizás las benzodiazepinas no sean de elección, y en ese caso quizás paso al Zolpidem. ¿ah?
Tienen mínimo o nulo rebote, eso de que hablábamos de síndrome de abstinencia o rebote del trastorno de ansiedad mismo cuando hablábamos de las benzodiazepinas. ¿Ah? Con el zolpidem no pasa. Algo interesante también del zolpidem es que no solo ayudan a conciliar y a mantener el sueño, sino que tampoco alteran la arquitectura del sueño, esto que habíamos hablado tan importante, y que le pedíamos a un hipnótico ideal. El zolpidem en ese sentido cumple con esos requisitos. ¿No? No va a tener utilidad clínica ni como antiepiléptico, ni como ansiolítico, ni como relajante muscular. En ese sentido se diferencia de las benzodiazepinas. ¿No? Y tanto para el uso del zolpidem en realidad como para el uso de las benzodiazepinas es importante que el paciente que tenga una disponibilidad suficiente, ¿sí?, para conciliar un sueño de 7 u 8 horas. Me pide Melanie que repita lo del rebote. Recuerden que cuando se administraba una benzodiazepina, la supresión del tratamiento debía ser paulatino, porque si uno cesaba el tratamiento de manera brusca, entonces podía aparecer lo que era un síndrome de abstinencia o un rebote. ¿No? El síndrome de abstinencia tenía como características muy similares a una recaída del trastorno de ansiedad, ¿no? Lo que se podía llegar a ver como un rebote de la enfermedad, un rebote del trastorno de ansiedad. Bueno, en el caso del zolpidem no pasa eso. ¿No? Si se cesa la terapia con el zolpidem, no hay un rebote de, en este caso, el efecto hipnótico. Y eso del insomnio, un rebote del insomnio. ¿Entiendes? Un rebote de la enfermedad. Seguimos. Los efectos adversos más frecuentes son quizás a nivel gastrointestinal, ¿sí? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, boca seca, y pueden llegar a aparecer efectos adversos del tipo de apnesia, ¿ah? Como aparecían quizás cuando también teníamos una benzodiazepina. ¿Ah? Pero los más frecuentes son molestias gastrointestinales, que como ven son bastante más leves que quizás los efectos adversos que se puedan ver con benzodiazepina. La tolerancia al efecto hipnótico, recuerden el desarrollo de tolerancia para el zolpidem, no se ve, ¿tá? No se ve un desarrollo de tolerancia al efecto hipnótico, incluso después de un año de administración diaria. ¿No? O sea que el zolpidem en ese sentido parece no generar desarrollo de tolerancia. Sin embargo, como ya vimos, las benzodiazepinas sí, ¿tá? Y el efecto hipnótico, si recuerdan, era el primero al que se desarrollaba tolerancia, ¿tá? Habíamos visto 4 semanas, acá tienen 1 o 2 meses, lo mismo, ¿sí? Una vez iniciado el tratamiento, al mes o a los 2 meses más o menos, se desarrolla una tolerancia al efecto hipnótico. Por eso no se pueden utilizar benzodiazepinas de manera regular, o sea, de manera diaria, por más de este tiempo, ¿no? Porque no tendría ningún sentido. Recuerden que primero aparece la tolerancia al efecto hipnótico y luego al efecto ansiolítico. Rebote del insomnio. Esto de que hablábamos hoy, que preguntaba un poco más Melanie, ¿sí? Con el zolpidem, el retiro brusco del zolpidem, el cese de la terapia con zolpidem, no provoca rebote de insomnio. ¿Ah? Sin embargo, con las benzodiazepinas puede llegar a haber un rebote del insomnio o algo así como un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. ¿No? ¿Cómo se disminuye? De nuevo, con el tema de las pautas de supresión particulares para las benzodiazepinas, ¿sí? Ir disminuyendo progresivamente la dosis. Esto se mantiene igual que lo que hablábamos para los trastornos de ansiedad. ¿Cuándo hay que tener cuidado en la administración de hipnóticos en general, particularmente, obviamente, de las benzodiazepinas? Es cuando existen apneas del sueño. ¿No? Los hipnóticos pueden llegar a aumentar la frecuencia de aparición y de duración de apneas de sueño,
y por lo tanto aquellas personas que la presentan o que tienen algún tipo de indicativo de que la incidencia en ellos podría ser mayor, por ejemplo, aquellos que roncan intensamente o que tienen algún tipo de afección respiratoria que puede llegar en algún momento a generar la aparición de apneas de sueño. Bueno, entonces en esos casos los hipnóticos quizás deban utilizarse con más precaución. No es que no deben utilizarse, sino que quizás utilizarlos con más precaución. ¿Está? Obviamente en personas alcohólicas o que tengan algún tipo de adicción, ¿está? Recuerden que el alcohol, sobre todo para el tema de las benzodiazepinas, tiene una acción similar, ¿tá? En este caso también, el zolpidem también entraría por este lado, ¿tá? O sea que la coadministración tanto del zolpidem como de benzodiazepinas con alcohol etílico puede llegar a potenciar el efecto, entonces evitar su administración en personas alcohólicas, también en personas que puedan llegar a tener tendencia a abuso de este tipo de sustancias, o aquellos que tienen antecedentes de depresión, por ejemplo, sí que pueden llegar a potencialmente abusar de este tipo de fármacos, ¿tá? Entonces en ellos también precaución. En pacientes de edad avanzada, recuerden que dijimos que en pacientes de edad avanzada, como tenían una funcionalidad hepática disminuida, el ajuste de dosis debería hacerse individualizado, deberían administrarse dosis menores que para un adulto joven, ¿ah? Sobre todo porque los efectos adversos de una sedación excesiva en pacientes geriátricos pueden llegar a ser más graves, ¿no? Un paciente geriátrico que se cae, ¿sí? Va a tener probablemente mayores consecuencias que un adulto joven, aunque no tiene por qué ser así, pero puede llegar a ser. O sea que todo este tipo de efectos adversos de sedación excesiva son bastante importantes en población anciana, ¿no? O sea que el tema del ajuste de dosis y el tema de precaución a la hora de utilizar fármacos de este estilo es importante en este tipo de población. Y por último, en personas que necesitan estar en un estado de vigilia o de precaución importante, ¿tá? Entonces, conductores de automóviles, pilotos, controladores del tráfico aéreo, etcétera, etcétera, ¿tá? Todos los que vayan a manipular maquinaria peligrosa, por ejemplo, ¿tá? Recuerden que las benzodiazepinas, uno de los efectos adversos era afecciones a nivel cognitivo y a nivel psicomotor. Entonces, cualquiera de las actividades que requieran de un estado de atención, un estado de alerta, ¿sí? Fuerte, entonces debería estar cuidada su administración de benzodiazepina, ¿no? Y por último vamos a hablar de barbitúricos. Los barbitúricos, como mencionábamos hoy, son fármacos que también actúan sobre el receptor GABA, ¿ah? Pero tienen mayor potencia que las benzodiazepinas. Entonces sus efectos adversos son bastante más importantes y bastante más intensos. Además, generan rápidamente dependencia física y psíquica, y por lo tanto han caído en desuso como ansiolíticos hipnóticos. O sea, básicamente actúan de la misma manera que las benzodiazepinas, pero de manera mucho más intensa, y por lo tanto con efectos adversos bastante más intensos y bastante más frecuentes. Por lo tanto, como ansiolíticos hipnóticos, quizás no. Antes de elegir un barbitúrico, siempre se va a elegir una benzodiazepina, ¿ah? Pero los barbitúricos los deben conocer porque tienen aplicaciones en otros tipos de enfermedades, como por ejemplo la epilepsia, que se utiliza mucho el fenobarbital, o también en el campo de la anestesia, que se utiliza mucho el tiopental, ¿sí? Bien, la melatonina, esto es el último fármaco que vamos a ver respecto a fármacos hipnóticos. La melatonina quizás es el más inocuo que vamos a ver, ¿tá? La melatonina es una hormona en realidad endógena, ¿sí?
cuya liberación presenta un ritmo circadiano. Se estimula su secreción en ciclos de oscuridad y se inhibe su secreción durante ciclos de luz. ¿Ah? O sea que la melatonina está muy relacionada con lo que es el sueño y las horas de sueño, ¿sí? Y por lo tanto, su administración exógena acelera la inducción del sueño, incrementa la duración del sueño REM y mejora la calidad del sueño. ¿Ah? La melatonina es una hormona que se sintetiza endógenamente. ¿Ah? Y de hecho se libera endógenamente, circadianamente, según los ciclos de luz y oscuridad. O sea que está muy relacionado con el tema del sueño, pero se puede a su vez administrar exógenamente, ¿ah? Como fármaco, para justamente acelerar la inducción del sueño y mejorar un poco lo que es calidad y arquitectura del sueño. La biodisponibilidad oral es buena, ¿sí? Puede llegar a producir efectos adversos como hipotermia, reducción de LH y aumento de prolactina, ¿no? Y hay algunos fármacos, como por ejemplo las benzodiazepinas, que esto es interesante de ver, que suprimen su liberación endógena. Sin embargo, el zolpidem no lo hace. Y por eso el zolpidem muchas veces se clasifica como un hipnótico más ideal, de alguna manera, que las benzodiazepinas, ¿no? Y bueno, con eso terminamos hipnóticos. Dentro del grupo recuerden, ¿sí? Benzodiazepinas, zolpidem, o compuestos Z en general, barbitúricos que ya no se usan, y por último melatonina, ¿no? Como lo más inocuo que se puede administrar. Quizás la melatonina se utilice más para trastornos de insomnio de duración corta o intermedia, los transitorios o de duración corta que hablábamos hoy. ¿Ah? Quizás para tratamientos crónicos sí sea necesario otro tipo de fármaco como el zolpidem. Y bueno, por último, para mostrarles, en realidad quería que vieran una encuesta de Uruguay, ¿sí? De 2016, de la Junta Nacional de Drogas, en la que se habla también, además de otras drogas como el alcohol, el tabaco, la marihuana, etc., se habla de psicofármacos, ¿no? Y son resultados en realidad alarmantes, algunos de ellos, porque se ve la alta administración de psicofármacos que hay a nivel de nuestra población. ¿Ah? El 27% de la población ha consumido alguna vez psicofármacos. ¿No? Vamos a ver un poquito más. Por receta médica, el 78%, eso es bueno, de última la mayoría ha sido por receta médica, sin embargo, como ven, también hay gente que se automedica con psicofármacos, esto la verdad es bastante peligroso, ¿no? Y algo interesante de ver también es el tema de aquellos pacientes que lo toman por receta médica, en realidad, ¿quién prescribió ese fármaco? Es obviamente, si es un psicoactivo, idealmente debería ser prescripto por un psiquiatra. Sin embargo, como ven, la mayoría de los pacientes a los que se les recetó un psicoactivo fue por un médico general, un 50% fue por médico general, y un 38% nomás por psiquiatras, ¿no? Esto es algo también bastante alarmante. Acá tienen las benzodiazepinas más consumidas. El alprazolam es el más consumido de todos. El alprazolam se utiliza mucho para trastornos de ansiedad, sobre todo para trastornos de pánico, y también se utiliza mucho para trastornos de ansiedad que estén también vinculados a algún tipo de trastorno depresivo, ¿no? O sea que por ese lado era de esperarse que el alprazolam fuese de los más utilizados. Pero algo llamativo o interesante es que el segundo más utilizado es el diazepam de venta libre. Ustedes ya deben haber visto que los psicofármacos en realidad necesitan de receta médica. Sin embargo, existen algunas dosis, ¿sí?, a las que se puede vender libremente. Entonces, por ejemplo, existe el Plidex, que es de venta libre, que tiene diazepam, que es psicoactivo, pero como lo tiene en una dosis tan baja, es de venta libre. ¿Ah? Entonces, esto hace que mucha gente se automedique y que lo consuma de manera inadecuada.
Y fíjense que justamente el segundo psicoactivo o psicofármaco más utilizado es el diazepam de venta libre. Está buena esta encuesta porque diferencia el diazepam de venta libre del diazepam de venta bajo receta, para justamente ver eso. Otra cosa que se estudia es que hay mayor prevalencia de consumo de psicofármacos en la mujer que en el hombre. Con los hipnóticos también pasa un poco lo mismo. Acá no aparece, pero... no lo tengo, pero también pasa un poco lo mismo, que es más para mujeres que para hombres. Sí, lo tengo acá, perdón. Ahí lo tiene. ¿Sí? Y bueno, no mucho más para comentarles de esto. Ahí tienen algo más también de datos de antidepresivos, que ya lo vieron con Nati. Y bueno, con eso estaríamos terminando la clase de hoy.